Primero, ser mexicano y vecino de la entidad, con una residencia efectiva acreditada de por lo menos 5 años anteriores a su elección. Segundo, no tener menos de 30 años de edad al día de la elección. Tercero, estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Cuarto, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena por más de 1 año de prisión. Pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Quinto, estar inscrito en el padrón electoral y contar con credencial para votar con fotografía que expida la autoridad electoral competente. Sexto, no haber tenido cargo alguno de elección popular ni haber sido postulado como candidato en los 5 años anteriores a su nombramiento. Séptimo, no haber desempeñado cargo de dirección en los órganos nacionales, estatales o municipales de algún partido político o de algún otro organismo, institución, colegio, agrupación ciudadana afiliada a algún partido político en los últimos 3 años anteriores a su elección. Octavo, no ser ni haber sido titular de una delegación o representación del gobierno federal o de organismo descentralizado de la federación en la entidad, ni secretario de gobierno o fiscal general del estado, ni presidente municipal, secretario tesorero, oficial mayor o controlador de municipio en el año anterior a su designación. Y no ser ni haber sido ministro de culto religioso alguno en los últimos 5 años anteriores a su nombramiento. Inciso C. El Tribunal Electoral del Estado tendrá competencia para realizar el cómputo final de la elección del gobernador del Estado, una vez resueltas en su caso las impugnaciones que se hayan interpuesto sobre la misma, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la de gobernador electo respecto al candidato que haya obtenido el mayor número de votos. Dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el tribunal y sus servidores, así como entre el Instituto Electoral del Estado y los suyos. Determinar e imponer sanciones en la materia, expedir su reglamento interior y realizar las demás atribuciones que le confiere la ley. Sección 3. De la jurisdicción de la materia laboral, artículo 79, la función jurisdiccional para resolver las controversias de carácter laboral entre el Estado, los municipios y los organismos centralizados de ambos y sus trabajadores estará a cargo del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, el cual se regirá por la ley de materia y sus reglamentos. Capítulo 3, del Ministerio Público y de la Fiscalía General del Estado. Artículo 80. El Ministerio Público es la institución que tiene por objeto la investigación de los delitos del orden común y de su persecución ante los tribunales. Por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados. Buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de estos en los hechos que las leyes locales señalen como delito. Procurará que los juicios en materia penal se sigan en toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronto, expedita. Pedirá la aplicación de las penas y la reparación del daño e intervendrá entre los asuntos que la ley determine. Artículo 81. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado como órgano autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en términos de lo previsto en esta Constitución y su ley orgánica. Para el ejercicio de sus funciones, la Fiscalía contará con fiscales especializados, agentes, peritos, policía investigadora y demás personal que estará bajo su autoridad en los términos que establezcan esta Constitución y la ley. Las fiscalías especializadas se constituirán y funcionarán como órganos con autonomía técnica y operativa. La Fiscalía especializada en combate a la corrupción tendrá a su cargo la investigación y persecución de los hechos que la ley considera como delitos por sus hechos de corrupción en el ámbito de competencia del Estado. Su titular deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 83 de esta Constitución para ser fiscal general y su nombramiento se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 77 para la designación de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. El fiscal general, los fiscales especializados, los agentes, la policía investigadora y demás personal bajo su autoridad serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley que incurren con motivo de sus funciones. Los elementos policíacos del sistema de seguridad pública podrán intervenir de manera auxiliar en la investigación de los delitos en los términos que dispongan las leyes respectivas. Artículo 82. Al mando de la Fiscalía General del Estado estará un fiscal general que durará en su cargo 6 años, podrá ser elegido y será designado conforme a lo siguiente. Primero, el gobernador del Estado propondrá al Congreso del Estado la persona que considere idónea para ocupar el cargo de fiscal general, quien deberá cumplir con los requisitos señalados en el artículo siguiente. Segundo, el Congreso, previa comparecencia de la persona propuesta, designará al fiscal general con el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes dentro del plazo de 10 días hábiles. El fiscal general podrá ser removido por el gobernador por las causas previstas en esta Constitución. La remoción podrá ser objetada por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes del Congreso dentro de un plazo de 10 días hábiles, en cuyo caso el fiscal general será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción. En los recesos del Congreso, la Comisión Permanente lo convocará de inmediato a sesiones extraordinarias para la designación o formulación de objeción a la remoción del fiscal general. En este caso, los plazos de 10 días hábiles previstos en la fracción segunda y el párrafo anterior se computarán a partir de la convocatoria de sesiones extraordinarias. El nombramiento y remoción de los demás servidores públicos de la Fiscalía General se realizará en los términos de su propia ley orgánica. Las ausencias del fiscal general serán suplidas en los términos que determine la ley. Artículo 83. Para ser fiscal general del Estado se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos y no poseer otra nacionalidad.
tener cuando menos 30 años cumplidos al día de su designación y no más de 75, contar con título profesional de licenciado en Derecho con antigüedad mínima de 5 años, expedido por autoridad o institución legalmente facultado para ello, no haber sido condenado por delito doloso, gozar de buena reputación y tener perfil idóneo para el cargo en razón de sus antecedentes laborales y profesionales. Durante el ejercicio de su cargo, el fiscal general no podrá desempeñar actividades profesionales que impliquen el ejercicio libre de su profesión o el notariado. Artículo 84. El fiscal general del Estado podrá ser removido por el gobernador por cualquiera de las siguientes causas: incapacidad total o permanente sobrevenida que le impida el correcto ejercicio de su cargo por más de 30 días. Segundo, incumplimiento durante su desempeño de algunos requisitos establecidos por su designación, previstos en el artículo 83 de esta Constitución. Tercero, no aprobación de los exámenes y evaluación de control de confianza a cargo de las instituciones de seguridad pública competentes en términos de las leyes en materia. Cuarto, abuso o ejercicio indebido del cargo. Y quinto, realización de actos u omisiones que ocasionen la suspensión o deficiencia del servicio público o el incumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con sus funciones. El acuerdo de remoción será notificado al Congreso del Estado a más tardar el día siguiente de su emisión. Para efectos de lo dispuesto por el artículo 82 de esta Constitución, lo señalado en las fracciones anteriores se aplicará sin prejuicio de lo establecido en el título cuarto de la Constitución Federal y en el título 11 de esta Constitución, en materia de responsabilidades de los servidores públicos. Capítulo cuarto de la Defensoría Pública. Artículo 85. El Estado garantizará un servicio de defensoría pública profesional de calidad y gratuito para toda aquella persona que no encuentre en condiciones de retribuir los servicios profesionales de un abogado postulante y que requiera orientación, asesoría o representación jurídica en materia penal, así como en las diversas materias del conocimiento de autoridades que tengan a su cargo funciones jurisdiccionales. La Defensoría Pública dependerá de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado y se ejercerá a través del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima, el cual contará con autonomía técnica y de gestión. La ley regulará el servicio de Defensoría Pública, fijará la organización, atribuciones y competencia del instituto y establecerá el servicio profesional de carrera para los servidores públicos adscritos a dicho instituto. Las percepciones de los defensores públicos y asesores jurídicos no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Título sexto, capítulo único de las elecciones, sección primera de los principios y las bases del sistema electoral. Artículo 86. La renovación de los poderes legislativo y ejecutivo del Estado, así como de los ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, las cuales deberán celebrarse ordinariamente el primer domingo del mes de junio del año que corresponde, conforme a las siguientes bases. La libertad de expresión y el derecho a la información en el contexto del debate político serán variablemente garantizados por las autoridades electorales. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos, sus candidatos o los candidatos independientes deberán abstenerse de expresiones que denigren las instituciones, a los propios partidos políticos o a las personas. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes del Estado como de los municipios y de los órganos autónomos y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Segundo, la ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales, además de las sanciones para quienes las infrinjan. La duración de las campañas no deberá excederse de 90 días para la elección de gobernador, ni de 60 días cuando se elijan diputados locales y ayuntamientos. Las precampañas no podrán durar más de las 2/3 partes de las respectivas campañas electorales. La ley señalará los supuestos y las reglas de la realización en los ámbitos administrativo y jurisdiccional de cuentos totales o parciales de votación. Los partidos políticos tienen derecho al uso permanente de los medios de comunicación social en los términos que establece la Constitución Federal, esta Constitución y las demás leyes de la materia. Los candidatos independientes gozarán de este derecho solo durante el proceso electoral. Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir por sí o por terceras personas tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor ni en contra de los partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio del Estado de este tipo de mensajes contratados en otras entidades federativas o en el extranjero. Cuando a su juicio sea insuficiente para sus fines en el tiempo de radio y televisión que se le haya otorgado, el Instituto Electoral del Estado hará la solicitud al Instituto Nacional Electoral, el que determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante conforme a las facultades que la Constitución Federal y las leyes de la materia lo confieren. Ciso B, para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación
que dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales locales, de los que conocerán, según la competencia, el Instituto Electoral o el Tribunal Electoral del Estado, en los términos que señale la ley. Asimismo, se fijarán las causas de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales y ayuntamientos. Diputada Presidenta, solicito a alguien más que me pueda ayudar. Diputado Octavio, ¿nos apoya con la lectura, por favor? Sección 3. De los candidatos independientes. Artículo 88. Los ciudadanos colimenses podrán contender en los procesos electorales para todos los cargos de elección popular, de manera independiente de los partidos políticos, siempre que satisfagan los requisitos, condiciones y términos que establezca la ley. Los ciudadanos que participen como candidatos independientes tendrán derecho a recibir financiamiento público y privado en la forma y términos que establezca la ley. La ley establecerá las reglas y límites a que se sujetará el financiamiento de las actividades de los ciudadanos que obtengan registro como candidatos independientes dentro de un proceso electoral, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. Asimismo, regulará los procedimientos para el control y vigilancia de todos los recursos con los que cuenten, incluyendo los recursos privados que se haya utilizado para financiar las actividades tendientes a obtener dicho registro. Sección 4. Del Instituto Electoral. Artículo 89. La organización de las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público de carácter permanente denominado Instituto Electoral del Estado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya integración es facultad del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función serán principios rectores los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. El Instituto Electoral será autoridad en materia profesional en su desempeño autónomo e independiente en sus decisiones y funcionamiento. Contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos y técnicos y se organizará de acuerdo con las siguientes bases. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por 7 consejeros electorales propietarios designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Durarán 7 años en su encargo y no podrán ser reelectos. Los consejeros electorales elegirán a su presidente por al menos 5 votos. Los consejeros electorales no podrán: 1. Tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en las actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, y 2. Asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hayan participado ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista durante los 2 años posteriores al término de su encargo. El Instituto tendrá un secretario ejecutivo con derecho a voz, que será nombrado de conformidad con la legislación aplicable. Los consejeros electorales deberán ser originarios del Estado o contar con residencia efectiva de por lo menos 5 años anteriores a su designación y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo según lo establezca la ley. Estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en el título 11º de esta Constitución. En el Consejo General y los consejos municipales participará un representante acreditado por cada partido político o coalición, quien solo tendrá derecho a voz y gozará de las prerrogativas que la ley le señale. La mesa directiva de casilla estarán integradas por ciudadanos. Las sesiones de todos los órganos colegiados electorales serán públicas en los términos que disponga la ley. El órgano ejecutivo dispondrá del personal calificado necesario para presentar el servicio profesional electoral. Los servidores del instituto regirán sus relaciones de trabajo por las disposiciones del Código Electoral y por las demás normas aplicables, y sus derechos no podrán ser menores a lo preceptuado por el artículo 123, apartado B de la Constitución Federal.
El instituto agrupará por su desempeño en forma integral y directa, además de las que determine la ley, las actividades relativas al padrón y lista nominal de electores, geografía electoral, observación electoral, derechos y prerrogativas de las agrupaciones y partidos políticos, preparación de la jornada electoral, regulación de encuestas o sondeos de opinión con fines electorales, cómputos, declaración de validez y otorgamiento de constancias, capacitación electoral, educación cívica e impresión de materiales electorales. El instituto realizará el cómputo de cada elección, otorgará constancias de mayoría a los candidatos que hayan obtenido el triunfo, declarará la validez de las elecciones de diputados de mayoría relativa y ayuntamientos y hará la declaratoria de validez y la asignación de diputados y regidores según el principio de representación proporcional. El instituto podrá convenir con el Instituto Nacional Electoral que éste se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales. El instituto tendrá a su cargo además la realización de plebiscito y referéndum en los términos de la ley respectiva. La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos estará a cargo de una comisión de consejeros electorales. La ley regulará la integración de funcionamiento de dicha comisión, así como las bases de coordinación con el Instituto Nacional Electoral en materia, así como los procedimientos para la aplicación de sanciones por el incumplimiento de las disposiciones legales de la materia. Título séptimo, capítulo único del Municipio Libre, artículo 90. El Estado de Colima adopta por su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular, y tiene al Municipio Libre como base de su división territorial. Los presidentes municipales, síndicos y regidores de los ayuntamientos de elección popular directa durarán 3 años en su cargo y tendrán derecho a ser electos consecutivamente para el mismo cargo por un periodo adicional. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo haya postulado, salvo que haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de estos cargos, cualquiera que sea la denominación que se le dé, podrán ser electas en el mismo cargo para el periodo inmediato. En caso de que no se realicen las elecciones municipales o éstas se declaren nulas, el Congreso designará un consejo municipal y que estará en funciones hasta que tome posesión los integrantes del ayuntamiento que hayan sido electos en los comicios extraordinarios. De no presentarse ninguno de los municipios propietarios electos a tomar posesión de su cargo, a los que se presenten no sea suficientes para integrar quórum, continuará en funciones al cabildo saliente de conformidad con el artículo 140 de esta Constitución, el que citará de inmediato a los municipios propietarios que hayan asistido y a los suplentes de quienes no lo hicieron, para que tomen posesión de sus cargos en sesión solemne que deberá celebrarse dentro de los 5 días siguientes. Si nuevamente no puede integrarse el cabildo, los municipios en funciones informarán de ello al Congreso a efecto de que se designe un consejo municipal y proceda a convocar a elecciones extraordinarias, de presentarse a la sesión solemne el número suficiente de municipios propietarios electos para integrar quórum, pero no la totalidad. Esto recibirá el ayuntamiento y de conformidad con la ley respectiva llamarán a los propietarios restantes. De reincidir esto en su inasistencia sin causa justificada, se llamará a los suplentes. Las disposiciones de este párrafo serán aplicables en lo conducente y al caso de los concejales. El Congreso del Estado, por acuerdo de cuando menos 2/3 partes de sus integrantes, podrán declarar que los ayuntamientos han desaparecido o no se han desintegrado y suspender y revocar el mandato a cualesquiera de sus miembros por las causas que determina esta Constitución, siempre que sus integrantes hayan tenido la oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes respectivas. La declaratoria de desaparición de ayuntamientos procederá únicamente en caso de fusión de municipios. La desintegración de un ayuntamiento procederá por la falta absoluta de la mayoría de sus miembros, tanto propietarios como suplentes, cualquiera que haya sido el motivo, sin que pueda integrarse nuevamente. En caso de declararse la desintegración de un ayuntamiento en el primer año del periodo constitucional, se convocará a elecciones extraordinarias que se celebrará dentro de un plazo que no exceda de los 60 días naturales a partir de la declaratoria nombrado, en tanto el Congreso, un consejo municipal de entre los vecinos del municipio. Si se está en los 2 últimos años del ejercicio, el Consejo Municipal concluirá dicho periodo. Los consejos municipales se integrarán por un presidente, un síndico y tantos concejales como regidores deba tener ese municipio. Según el principio de mayoría relativa, los integrantes deben cumplir todos los requisitos de elegibilidad establecidos por los regidores. Los miembros de los ayuntamientos podrán ser suspendidos de los cargos por los cuales fueron electos en los siguientes casos: inciso A, incumplimiento reiterado de sus facultades y obligaciones sin causa justificada; inciso B, inasistencia consecutiva a 5 sesiones de cabildo sin causa justificada; inciso C, incapacidad físico legal permanente; inciso D, cuando se
susciten entre ellos conflictos que impidan el cumplimiento de los fines del ayuntamiento o del ejercicio de sus funciones. El mandato otorgado a alguno de los miembros del ayuntamiento solo podrá ser revocado cuando no reúna los requisitos de elegibilidad previstos para tal caso, cuando se le impongan como sanción la inhabilitación por sentencia judicial que haya causado estado o cuando la pena impuesta exceda del término de su ejercicio. Si alguno de los miembros del Cabildo o del Consejo Municipal deja de desempeñar su cargo por cualquier causa, será sustituido por su suplente y en caso de impedimento o falta absoluta de este, el Cabildo designará por mayoría calificada a uno de los suplentes. Las faltas temporales del presidente municipal hasta por 15 días serán suplidas por el secretario del ayuntamiento conforme al procedimiento que establezca la ley reglamentaria. En las faltas definitivas se llamará en primer lugar a su suplente y solo en el caso de impedimento o falta absoluta de este, el Cabildo, por mayoría de cuando menos las 2/3 partes de sus miembros, nombrará para sustituirlo a un munícipe en funciones. Cualquier ciudadano residente de un municipio bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba podrá denunciar ante el Congreso cualquier circunstancia que incida en la actuación de los municipios y pueda ser causa de aplicación de los dispuesto en esta fracción. Segundo, los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán las facultades exclusivas para decidir sobre la afectación, uso y destino de sus bienes, que podrán enajenar cuando así lo justifique el interés público y quede debidamente documentado en el dictamen respectivo. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en la materia municipal, los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, aseguren la participación ciudadana y vecinal. El objeto de la ley a que se refiere el párrafo anterior será de establecer, inciso A, las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. Las resoluciones emitidas en los procedimientos administrativos municipales señalados en el inciso anterior podrán ser impugnadas por los afectados mediante el recurso de revisión ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Inciso B, las normas generales para celebrar convenios de coordinación y asociación de municipios o entre estos con el Estado en materia de prestación de funciones y servicios públicos. Inciso C, el procedimiento y las condiciones para que el gobierno del Estado asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, el Congreso considere que el municipio está imposibilitado para ejercerlo o prestarlo respectivamente. En este caso será necesaria la solicitud previa del ayuntamiento respectivo y de las disposiciones aplicables en que aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes. El Supremo Tribunal de Justicia, de conformidad con el procedimiento que establezca la ley respectiva, resolverá los conflictos en que se presente entre los municipios y el gobierno del Estado o entre aquellos con motivo de los actos derivados de los incisos B y C anteriores y de todos aquellos no previstos en la fracción 20ª del artículo 34 de esta Constitución. La enajenación de los inmuebles que formen parte del patrimonio inmobiliario del municipio, el otorgamiento de concesiones para que los particulares operen una función o presten un servicio público municipal, la suscripción de empréstitos o créditos, la autorización para que la hacienda pública municipal sea ejercida por personal distinto al ayuntamiento, la celebración de actos o suscripción de convenios que comprometan al municipio por un plazo mayor al periodo del ayuntamiento, así como la solicitud para que el gobierno del Estado asuma una función o servicio municipal, requerirán del acuerdo de cuando menos las 2/3 partes del total de los miembros del cabildo respectivo. Tercero, los municipios tendrán a su cargo las funciones y los servicios públicos siguientes: inciso A, agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; inciso B, alumbrado público; inciso C, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; inciso D, mercados y centrales de abastos; inciso E, panteones; inciso F, rastros; inciso G, calles, parques, jardines y su equipamiento; inciso H, seguridad pública en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, policía preventiva municipal y tránsito; e inciso I, los demás que el Congreso determine según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios y su capacidad administrativa y financiera, sin perjuicio de su competencia constitucional en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo. Los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y la que derive de esta Constitución. Los municipios, previo acuerdo entre sus cabildos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos, el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan en este caso, y tratándose de la asociación de uno o más municipios con otro u otros de los demás estados, deberán contar con la aprobación del Congreso. Asimismo, cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrá celebrarse convenios con el gobierno del Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna función o servicio municipal, a bien se ejerzca o preste coordinadamente
entre aquel y el propio municipio. 4. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso establezca a su favor, y en todo caso, inciso A, percibirán las contribuciones incluyendo tasas adicionales que establezca el Congreso sobre la propiedad inmobiliaria, sus fraccionamientos, división y consolidación, traslación y mejoras, así como lo que tenga por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios, previo acuerdo de sus cabildos, podrán celebrar convenios con el gobierno del Estado para que éste se haga cargo de alguna de las funciones relacionadas con la administración de estas contribuciones. Inciso B, las participaciones federales que serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determine el Congreso. E inciso C, los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Por ningún medio se podrán establecer exenciones o subsidios a favor de personas o institución alguna respecto a dichas contribuciones. Solo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, del Gobierno del Estado y de los municipios, salvo que sean utilizados para entidades paraestatales, paramunicipales o para particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos distintos al objeto público. Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán el Congreso las tasas, cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de sueldo y contribuciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. El Congreso aprobará las leyes de ingresos de los municipios y revisará y fiscalizará sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos o por quienes estos autoricen conforme a la ley. 5. Los municipios, en los términos de las leyes federales estatales relativas, estarán facultados para, inciso A, formular, aprobar, administrar la zonificación y los planes de desarrollo urbano municipal; inciso B, participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; inciso C, participar en la formulación de planes de desarrollo regional, las cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando en el Estado se elaboren proyectos de desarrollo regional, se deberán asegurar la participación de los municipios. Inciso D, autorizar, controlar y vigilar la autorización del suelo en el ámbito de su competencia en las jurisdicciones territoriales. Inciso E, intervenir en la regulación de la tenencia de la tierra urbana. Inciso F, otorgar licencias y permisos para construcciones. Inciso G, participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento de esta materia. ¿Gusta que lo apoyen? El diputado Héctor Magaña Lara. H. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial, y celebrar convenios para la administración de las zonas federales. 6. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios de dos o más municipios, tanto el Estado como en las entidades federativas colindantes, formen o tienden a formar una comunidad. 7. La Policía Preventiva Municipal estará bajo el mando del presidente municipal en los términos del reglamento correspondiente, pero acatarán las órdenes que el gobernador del Estado le transmita en los casos que éste juzgue con fuerza mayor o alteración grave del orden público. 8. Las relaciones de trabajo entre el municipio y sus trabajadores se regirán por la ley que expida el Congreso, con base en lo dispuesto por el artículo 123, apartado B de la Constitución Federal y sus disposiciones reglamentarias. 9. Los municipios podrán convenir con el gobierno del Estado, asumir la prestación de los servicios o el ejercicio de las funciones o a las que se refiere el párrafo segundo de la fracción séptima del artículo 116 de la Constitución Federal. Artículo 91. El ayuntamiento es depositario de la función pública municipal y constituye la primera instancia de gobierno, con el propósito de recoger y atender las necesidades colectivas y sociales, así como para articular y promover el desarrollo integral y sustentable de su municipio. Los ayuntamientos crearán las dependencias y entidades de la administración pública municipal necesarias para cumplir con las atribuciones de su competencia. Artículo 92. Los ayuntamientos se integrarán de acuerdo con las normas que establezca la ley de la materia, observando las bases siguientes. 1. Además del presidente municipal y un síndico, los ayuntamientos contarán con el siguiente número de regidores. A. En municipios con población hasta 25,000 habitantes, 4 de mayoría relativa y 4 de representación proporcional. B. En municipios con población entre 25,001 y 50,000 habitantes, 5 de mayoría relativa y 4 de representación proporcional. C. En municipios con poblaciones entre 50,001 y 100,000 habitantes, 5 de mayoría relativa y 5 de representación proporcional. Y en municipios con población superior a 100,000 habitantes, 6 de mayoría relativa y 5 de representación proporcional. Artículo 93.
Para ser integrante de un ayuntamiento se requiere: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad. 2. Ser originario del municipio de que se trate, con una residencia inmediata anterior al día de la elección de 1 año ininterrumpido, o contar con residencia no menor de 3 años antes del día de la elección. 3. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 4. Estar inscrito en la lista nominal de electores. 5. No estar en servicio activo de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos de seguridad pública. 6. No ser ministro de algún culto religioso en los términos establecidos por la ley. 7. No ser integrante de los organismos electorales en los términos que señala la ley. 8. No ser presidente municipal a menos que se separe del cargo dentro de los 5 días anteriores al inicio del periodo de registro de candidatos. Y 9. No ser servidor público en ejercicio de la Federación, el Estado, los municipios, así como de organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal. Artículo 94. Los ayuntamientos son órganos colegiados deliberantes y sus acuerdos y resoluciones serán comunicados para su ejecución por conducto de su presidente. Los ayuntamientos crearán las comisiones que se requieran para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones, las cuales tendrían las siguientes facultades y obligaciones: proponer, discutir y dictaminar los asuntos municipales, vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del Cabildo, supervisar el adecuado funcionamiento de la administración municipal, formulando el Cabildo las observaciones sobre las irregularidades que se detecten. Artículo 95. Los ayuntamientos estarán obligados a remitir anualmente al Congreso del Estado para su aprobación sus proyectos de ley de ingresos, a más tardar el 31 de octubre y hasta el 15 de noviembre del año en el que haya cambiado de gobierno municipal. Asimismo, presentarán al Congreso su cuenta pública anual conjuntamente con el dictamen de revisión de los resultados correspondientes, aprobado por el Cabildo, a más tardar el último día de febrero del ejercicio siguiente. Artículo 96. Los ciudadanos de un municipio debidamente identificados podrán presentar iniciativa popular de reglamento municipal suscrita por un número que sea cuando menos el 2% de los inscritos en la lista nominal de electores del municipio respectivo. Las iniciativas presentadas conforme a este artículo deberán ser dictaminadas a más tardar 6 meses después de que se reciban. Esa facultad será reglamentada por la ley respectiva. Título octavo. De los servicios de educación y del ejercicio profesional. Artículo 97. Los gobiernos del Estado y los municipios impartirán la educación de tipo básico, comprendiendo los niveles de preescolar, primaria y secundaria, así como la educación media superior, en coordinación con el gobierno federal y de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Federal, la presente Constitución y las leyes y los reglamentos relativos a la materia. La educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior son obligatorias. Artículo 98. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades en los términos que establezca la ley. El Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en los planteles particulares. En el caso de la educación primaria, secundaria y normal, los particulares deberán impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios, así como cumplir los planes y programas a que se refiere el segundo párrafo y las fracciones segunda y tercera del artículo 3 de la Constitución Política de la Elección Federal. Artículo 99. Además de impartir educación básica, el Estado promoverá y atenderá todos tipos de modalidades educativas, incluyendo la educación inicial, especial y superior necesaria para el desarrollo del Estado y la Nación. Artículo 100. El Estado podrá expedir, reconocer, legalizar o autorizar, se expidan títulos profesionales, los que se otorgarán a las personas que cursen las carreras correspondientes en la Universidad de Colima, el Instituto de Educación Normal de Colima y demás instituciones de educación. Artículo 101. La Universidad de Colima es un organismo público, descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, el que con pleno derecho de su autonomía tiene por fines impartir enseñanza en sus niveles medio superior y posgrado, fomentar la investigación científica y social, principalmente en relación con los problemas del Estado y la Nación, y extender con la mayor amplitud los beneficios de la cultura con irrestricto respecto a la libertad de cátedra e investigación, así como el libre examen y discusión de las ideas. Artículo 102. El ejercicio de las profesiones en el Estado de Colima se regirán por las disposiciones contenidas en la ley reglamentaria correspondiente. Artículo 103. Para la expedición de fiats de notario, el solicitante deberá ser abogado con título oficial del Estado o legalmente reconocido, poseer una práctica forense de 5 años, presentar examen de oposición y cumplir con los demás requisitos que determine la ley. Artículo 104. El Estado se dividirá para su organización política en 10 municipios, teniendo por cabecera cada uno la población que lleve su nombre, y son los siguientes: Armería, Iztlahuacán, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Iztlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez. Artículo 106.
Cada nueva municipalidad tendrá cuando menos 15,000 habitantes y una superficie territorial no menor de 150 kilómetros cuadrados. Contará con locales adecuados para la instalación de oficinas públicas, suficiente infraestructura urbana, reservas territoriales y los demás requisitos que señala la ley. Artículo 106. La hacienda pública tiene por objeto atender los gastos del Estado y se formarán por los bienes públicos y privados, propiedad del Estado, los ingresos previstos anualmente en la ley de ingresos del Estado y otras disposiciones legales, el gasto público que estará contenido en el presupuesto de egresos del Estado que se expida anualmente, y las obligaciones a cargo del Estado derivadas de empréstitos, garantías, avales, contratos de adhesiones público-privada y demás actos jurídicos. Artículo 107. Las finanzas públicas del Estado estarán apegadas a un criterio de racionalidad y de disciplina fiscal, de manera que para cada año el nivel de gasto que se establezca en el presupuesto de egresos sea igual o inferior a los ingresos previstos para el mismo ejercicio fiscal. Artículo 108. Los recursos y fondos públicos que administren, custodien o ejerzan los poderes del Estado, los municipios, los órganos autónomos previstos por esta Constitución, los organismos descentralizados contemplados en las leyes, empresas de participación pública, fideicomisos públicos del Estado y municipios, así como a cargo de cualquier persona física, moral, pública o privada, se manejarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos de los que están destinados. Artículo 109. El Congreso del Estado expedirá las leyes que establezcan las bases generales para la fijación de las contribuciones y la manera de hacerlas efectivas. Artículo 110. Habrá en el Estado una dependencia encargada de la recaudación, guarda y distribución de los caudales públicos y que estará a cargo de la Secretaría del Despacho respectivo del Gobierno del Estado. Artículo 111. En cada una de las cabeceras de las municipalidades habrá una oficina que recaudará los arbitrios municipales y que se denominará tesorería municipal y estará a cargo de un tesorero municipal. Artículo 112. Las oficinas a que se refieren los dos artículos anteriores podrán ejercer la facultad económica coactiva para hacer efectivas las contribuciones decretadas por las leyes. Artículo 113. El secretario competente en materia de finanzas del Estado y los tesoreros municipales distribuirán los caudales públicos en estricto apego al presupuesto y serán responsables personal y pecuniariamente por los gastos que hagan u ordenen sin estar comprendidos u autorizados por una ley posterior. Artículo 114. El secretario competente en materia de finanzas del Estado y los demás empleados que manejen fondos públicos otorgarán fianza en la forma que la ley lo determine. Artículo 115. En el lugar de la residencia de los poderes del Estado habrá un órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los términos que disponga esta Constitución y la ley. La función de la fiscalización a cargo de ese órgano se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Los informes de auditorías concluidos que emita tendrán carácter público. Artículo 116. El órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental tendrá a su cargo fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deudas, así como el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos locales de los entes públicos a que se refiere el artículo 36 de esta Constitución, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley. Solicitar y revisar de manera casuística y concreta información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública de las entidades en revisión sin que por este motivo se entienda para todos los efectos legales abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación contenidos en el presupuesto de revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de diversos sobre el cumplimiento de los objetivos de los planes o programas estatales o municipales. Evaluar el manejo y el ejercicio de los recursos económicos que disponga el Estado y los municipios de conformidad con las bases dispuestas en el artículo 134 de la Constitución Federal y en los términos que disponga las leyes de la materia. Presentar al Congreso del Estado el informe del resultado de la revisión de la cuenta pública que se refiere al párrafo quinto del artículo 36 de esta Constitución. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos estatales, municipales y a los particulares. Artículo 117. El Congreso del Estado, previa convocatoria pública y con la participación de la sociedad civil, designará al titular del órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental por el voto de 2/3 partes de sus miembros presentes.
La ley determinará el procedimiento para su designación. Dicho titular durará en su encargo 7 años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido exclusivamente por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en esta Constitución. Para ser titular del órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental se requiere: 1. Cumplir con requisitos que se encuentren previstos en la fracción 1, 2, cuarta, quinta y sexta del artículo 83. Contar al día de su designación con una antigüedad mínima de 10 años, con el título profesional de contador público, licenciado en Derecho o abogado. Contar con experiencia de 5 años en materia de control, de auditoría financiera y de responsabilidades. No haber tenido cargo de secretario o su equivalente en el Poder Ejecutivo del Estado, consejero jurídico, fiscal general del Estado, contralor del Estado o del municipio, presidente municipal, senador, diputado federal o local, síndico o regidor de algún ayuntamiento, o dirigente de partido político durante los 4 años previos al de su designación y que en el ejercicio de la función pública no haya sido sancionado por hechos de corrupción. Artículo 118. El órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental del Estado rendirá al Congreso, a través de las comisiones respectivas y en la forma en que la ley prevenga, el informe de resultados de la cuenta pública. Para el cumplimiento del trabajo de fiscalización, los poderes del Estado, los municipios y los sujetos de fiscalización facilitarán en el momento del auxilio que requiera dicho órgano para el ejercicio de sus funciones de fiscalización. El órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental gozará de acceso irrestricto a la información pública. Los servidores públicos del Estado y los municipios, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomisos, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica que reciban o ejerzan recursos públicos independientemente de su origen o naturaleza, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios al sistema financiero. Tratándose de recursos federales, deberán atender los requerimientos de auditoría superior de la Federación. En caso de no proporcionar los auxilios o la información requerida, los responsables serán sancionados en los términos que establezcan las leyes. Artículo 119. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este artículo, se reputarán como servidores públicos los representantes de la elección popular, los miembros del Poder Judicial del Estado, los funcionarios y empleados y en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza del Poder Legislativo o en la Administración Pública del Estado o los municipios, así como los servidores públicos de los órganos autónomos, quienes serán responsables de los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Dichos servidores públicos serán responsables para el manejo indebido de recursos públicos y deuda pública. El gobernador, los diputados, el Poder Legislativo, el Estado, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los miembros de los ayuntamientos, los integrantes de los órganos autónomos, así como los demás servidores públicos en el Estado y los municipios serán responsables por infracción a la Constitución Federal, esta Constitución y las leyes generales, federales y locales, así como por el manejo y aplicación indebido de fondos y recursos públicos federales y locales. Los servidores públicos que determine la ley y en los términos en que ella se disponga estarán obligados a presentar bajo protesta de decir verdad su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes. Artículo 120. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidades frente al Estado serán sancionados conforme a lo siguiente. Se impondrán mediante juicio político las sanciones indicadas en el artículo 21 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos o omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en las que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su cargo o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia ilícita no puedan justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso
y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas acciones consistirán en amonestaciones, suspensión, destitución, inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que en su caso haya obtenido el responsable y con los daños, perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por el órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental del Estado, y los órganos internos de control estatal y municipal, según corresponda, serán resueltas por los tribunales de justicia administrativa del Estado. Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se estará al procedimiento de vigilancia y disciplina que de manera autónoma se prevé al interior de dicho poder. La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves que realicen los órganos internos de control. Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, para sancionar aquellas distintas a las que sean competente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, para revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales y municipales, así como para presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos del delito de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado impondrá a los particulares que intervengan en actos vinculados en las faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, sanciones económicas y inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados en la hacienda pública o a los entes públicos estatales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizadas por personas físicas que actúen a nombre o en representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrán ordenarse la suspensión de actividades de disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la hacienda pública o a los entes públicos estatales o municipales, siempre que la sociedad tenga un beneficio económico y se acredite la participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves. En estos supuestos, la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación o imposición de las sanciones aplicables a dichos actos u omisiones. Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente, no podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncias ante el Congreso del Estado respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo. En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger el secreto de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha información. El órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental y la Contraloría General del Estado podrán recurrir a las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes correspondientes. Artículo 121. Podrán ser sujetos de juicio político el gobernador, los diputados integrantes del Poder Legislativo del Estado, los miembros de los ayuntamientos, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal Electoral, del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, del Tribunal de Justicia Administrativa, los consejeros del Instituto Electoral, los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el titular de los AFIC, el fiscal general del Estado, los secretarios de la Administración Pública del Estado, el consejero jurídico y los titulares de los órganos internos de control del Estado y sus municipios. Las sanciones
consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, el Congreso del Estado procederá a la acusación respectiva ante el Supremo Tribunal de Justicia, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de dicho Congreso, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado. El Supremo Tribunal de Justicia, erigido en jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las 2/3 partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado. Artículo 122. Los diputados y los municipios propietarios, así como el gobernador del Estado, gozan de inmunidad procesal desde la declaración de validez de su elección. Los diputados y los municipios suplentes desde el momento en que asuman la titularidad y ejerzan la función. Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal Electoral, del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, del Tribunal de Justicia Administrativa, los secretarios de Administración Pública del Estado, el consejero jurídico, el fiscal general del Estado, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el titular de los AFIC, los consejeros del Instituto Electoral del Estado, así como los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, gozarán de inmunidad procesal desde el día en que tomen posesión de sus cargos y durante su ejercicio. El Congreso declara que, al lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley. El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si este culmina en sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. Artículo 123. Los funcionarios a que se refiere el artículo 121 de esta Constitución dejarán de gozar de fuero constitucional o de cualquier inmunidad procesal al momento de concluir sus funciones por el periodo legal para el que fueron elegidos o designados, así como por la separación de su encargo bajo cualquier modalidad, inclusive por la licencia que el efecto les conceda. Artículo 124. El procedimiento de juicio político solo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un plazo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento. Artículo 125. En los juicios del orden civil no hay fuero ni inmunidad. Artículo 126. El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y de hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas. El sistema contará con un comité coordinador que estará integrado por un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá, los titulares del OSAFIC, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Contraloría General del Estado en su carácter de órgano interno de control del Poder Ejecutivo, por los magistrados presidentes del Supremo Tribunal de Justicia y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y por el comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. El Comité de Participación Ciudadana del sistema deberá integrarse por 5 ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley. Artículo 127. La responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular cause con los bienes o derechos de los particulares será objetiva y directa. Los particulares, en términos de lo dispuesto en el artículo 2, fracción 11ª de esta Constitución, tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, los límites y los procedimientos que establezcan las leyes. Artículo 128. El Estado no reconoce más la ley fundamental para su gobierno interior que la presente Constitución y nadie puede dispensar su observancia. Cuando por algún trastorno público se interrumpa la observancia de la Constitución y se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, luego que el pueblo recobre su soberanía, volverá a ser acatada y con sujeción a la misma y a las leyes de que ella emanen serán juzgados a todos los que la hayan infringido. Artículo 129. Esta Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a formar parte de ella, se necesita que, iniciadas las adiciones o reformas, el Congreso del Estado las admita
a su discusión, sean aprobadas dichas adiciones o reformas por las 2/3 partes del número total de los diputados que forman la Cámara, y aprobadas las adiciones o reformas de los diputados, se pase a los ayuntamientos del Estado el proyecto que los contenga, juntamente con los debates que haya provocado. Artículo 130. Las reformas, adiciones aprobadas conforme al procedimiento anterior serán sometidas a referéndum derogatorio, total o parcial, si dentro de los 45 días naturales siguientes a la fecha de su publicación así lo solicita el Congreso del Estado, el 7% cuando menos de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores debidamente identificados. Artículo 131. Si no previenen expresamente otra cosa, la ley, los reglamentos y cualesquiera otras disposiciones de observancia general obligan y surten sus efectos desde el día de su publicación en el periódico oficial del Estado. Artículo 132. Para todos los efectos legales a que dé lugar cuando esta Constitución haga referencia a los vocablos persona, individuo o hombre, incluyendo su respectivo plural, así como a la calidad de su función, se entenderá indistintamente el género masculino y el femenino. De igual forma, la denominación de los cargos públicos se enunciará en el género femenino o masculino que corresponda, con el propio de quienes lo ocupen o desempeñen. Artículo 133. Nadie podrá entrar en el desempeño de ningún cargo, empleo o comisión del Estado sin prestar previamente la protesta de cumplir y en su caso hacer cumplir esta Constitución, la federal con sus adiciones y reformas, y a las leyes que de ambas emanen. Una ley determinará la fórmula de la protesta y la autoridad ante quien deba hacerse en los casos no previstos por esta Constitución. Artículo 134. Toda elección popular será directa en los términos de la ley. 135. Artículo. Se prohíbe ejercer simultáneamente 2 o más cargos de elección popular, pero el ciudadano electo deberá optar por uno u otro de dichos cargos. Artículo 136. Los servidores públicos del Estado y los municipios tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Artículo 137. Todo cargo o empleo público es incompatible con cualquiera de la federación, del Estado, de los municipios o de organismos descentralizados y empresas de participación estatal de cualquiera de los 3 órdenes de gobierno. Artículo 138. Los cargos de elección popular son renunciables únicamente por causa grave que calificara a la corporación a la que corresponda conocer de las renuncias. Artículo 139. Los funcionarios que entren a ejercer su encargo después del día señalado por esta Constitución o por las leyes como inicio del periodo que les corresponde solo durarán en sus funciones el tiempo que les falte para cumplir dicho periodo. Artículo 140. Cuando por circunstancias imprevistas no puedan instalarse el Congreso o los ayuntamientos, el Supremo Tribunal de Justicia ni el gobernador tomar posesión de su cargo al día fijado por esta Constitución y demás leyes relativas, lo verificarán lo más brevemente posible, siempre que no haya transcurrido el periodo legal en que deba funcionar. Artículo 141. Nunca se impondrán préstamos forzosos, ni por las oficinas se harán gasto alguno que no conste en los presupuestos o sea aprobado por el Congreso. La infracción de este artículo hace responsable tanto a las autoridades que lo ordenen como a los empleados que lo obedezcan. Artículo 142. Los servidores públicos de los poderes del Estado, los órganos autónomos, los municipios, las entidades paraestatales y paramunicipales de las administraciones públicas del Estado y de los municipios y de cualquier otro ente público recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo, comisión, que deberá ser estrictamente proporcional a su responsabilidad y a la función que realizan. Artículo 143. En todo el Estado se dará entero crédito y valor a los actos ejecutados por las autoridades municipales en asuntos de su respectiva competencia. Artículo 144. La ley reglamentará lo relativo a todos los actos del Estado civil de las personas. Artículo 145. De conformidad con el artículo 28 de la Constitución Federal, quedan prohibidas en el Estado las exenciones de impuestos. Artículo 146. Queda para siempre abolida en el Estado la pena de muerte por los delitos del orden común que sean de la competencia de los tribunales del mismo. Artículo 147. El Congreso del Estado no podrá reconocer bajo ningún concepto los militares o civiles que escalen al Poder Ejecutivo de la Unión o del Estado por medio de alguna asonada, motín o cuartelazo. Tampoco podrán reconocer la renuncia de dichos funcionarios que se haya obtenida por medio de la fuerza o la coacción.
Artículo transitorio. Primero, el presente decreto, que contiene el texto reordenado y consolidado de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima, con excepción de lo previsto en los artículos transitorios siguientes. Segundo, las disposiciones en materia electoral contenidas en el presente decreto entrarán en vigor al día siguiente a aquel en el que se tengan por concluido el proceso electoral del año 2018, en tanto se continuarán aplicando las disposiciones que se encuentran vigentes en la fecha de entrada en vigor del presente decreto. Tercero, las disposiciones en materia de responsabilidades de los servidores públicos, así como la de fiscalización y control de los recursos públicos contenidas en el presente decreto, mismas que fueron aceptadas por el orden jurídico local mediante el decreto número 287. Cuarto, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado continuará funcionando con su organización y facultades actuales y substanciando los asuntos que actualmente se encuentren en trámite hasta en tanto entre en vigor la ley a que se refiere el artículo 33, fracción 12ª de esta Constitución. Quinto, el sistema estatal anticorrupción deberá conformarse de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales que resulten aplicables, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y la legislación local en la materia. Sexto, las disposiciones que constituyen y organizan la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General del Estado, que fueron adoptadas por el orden jurídico local mediante el decreto número 08, en el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Séptimo, la renovación escalonada de los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado, así como de los consejeros del Consejo Consultivo de dichos órganos, se realizará en lo conducente en los términos previstos en los artículos 3 y 4 transitorios del decreto número 100. Octavo, en lo conducente se seguirán observando las disposiciones transitorias previstas en el decreto por el que se declara reformado y adicionado el artículo 115 de la Constitución Política del Estado Libre de los Estados Unidos Mexicanos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de diciembre de 1999. Noveno, las actuales denominaciones, funciones y responsabilidades de las instituciones y autoridades establecidas en las leyes y reglamentos del Estado en términos de las atribuciones que les correspondan se entenderán de acuerdo a lo previsto en esta Constitución. Las remisiones o indicaciones de las leyes reglamentadas del Estado con que relacionan alguna disposición de la Constitución Política del Estado y Soberano de Colima se entenderán realizadas con relación a las disposiciones que en efecto correspondan en términos del texto reordenado y consolidado que por virtud del presente decreto se expide. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y se observe. Atentamente, Colima, a 22 de diciembre del año 2017. Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Diputado Héctor Magaña Lara, presidente. Diputada Julia Lisset Jiménez Angulo, secretaria. Diputado Joel Padilla Peña, secretario. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexta de su reglamento, se pregunta a los compañeros diputados si se acuerda se procede a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 134, fracción cuarta, inciso B del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se propone la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 12 horas con 52 minutos, declaro un receso.